Así que yo esta noche quiero invitarle a esta palabra que aparece en pantalla. Hermano, atrévase a creer, porque una cosa es decir que el Señor lo va a hacer, y una cosa también es creer, pero otra cosa es tener ese accionar que el Señor va a obrar en cualquier área, independientemente sea una situación de salud, una situación familiar, una situación emocional, una situación de finanzas, cualquier crisis Dios va a obrar. Pero nosotros necesitamos dar ese paso de fe, de poder atrevernos a creer. Por eso quiero decirle esta noche, hermano, atrévase a creer. Dígale a la persona que está al lado, hermano, hermana, atrévase a creerle a Dios. No solamente, dice, ¿verdad?, su palabra, que no seamos oidores olvidadizos, que no solamente escuchemos, sino que perseveremos en la palabra y creamos. Ahora, quiero decirle, hermano, que no importa esta noche si usted tiene 6 meses de ser un creyente, de haber aceptado, si tiene 1 día, 2 días, o si tiene muchos años de estar en los caminos del Señor. Esta palabra es para todos, no importa si usted es nuevo, es un poco viejo en el Evangelio, y es esto. Pero quiero preguntarle, esta noche, siempre tengo problemas yo, la mañana, la noche, mañana, la noche. ¿De qué manera nosotros como hijos del Señor, como hijos de Dios, cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. ¿Cómo estamos utilizando los recursos que tenemos como hijos de Dios? Las herramientas que tenemos como hijos de Dios. Usted sabe que tenemos recursos como hijos de Dios. Tenemos beneficios como hijos de Dios, ¿cierto? Quienes somos padres, nuestros hijos llegan y dicen, papá, quiero esto. ¿De qué está usando o qué está abusando? El recurso, ¿no? De decir, bueno, que mi papá es fulano de tal y mi papá me puede proveer para un ice cream, me puede proveer para un carrito, me puede hacer... Y hace uso de eso. El hijo tiene la confianza de poder acercarse a su padre y decir, quiero esto. Ahora, la pregunta para nosotros hoy, como creyentes, como hijos del Señor, es ¿de qué manera estamos nosotros utilizando esos recursos que Dios tiene para nosotros? Porque, como lo decía al principio, ¿será que solamente debo de sentarme, esperar, cruzar los brazos y decir, pues el Señor lo va a hacer en algún momento? Estoy orando, pero Dios lo va a hacer, tengo fe. Y bueno, pudiera ser de esa manera. Pero quiero decirle esta noche, quizás usted no esté de acuerdo conmigo, o quizás pueda estar de acuerdo conmigo, pero hermano, en algunas ocasiones podemos entender que no todo depende de Dios. A veces algunas cosas dependerán de nosotros, de nuestro accionar y de nuestra fe. Y precisamente ese es el escenario que vamos a estudiar ahora en la palabra del Señor. Ese es el principio bíblico que vamos a compartir. Vamos a ver un escenario donde Dios dice, ok, aquí está esto, tómalo, pero necesitas hacerlo. Amén. Y es así, y es lo que vamos a ver. Así que decirle, hermano, que la fe es acción. Dice, es pues la fe. Ahí está, ese un aplauso a ustedes, hermanos, se saben la palabra del Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice Hebreos 11:1. Es una certeza, no lo veo, pero sé que lo voy a hacer. Y por fe muchos de nosotros creemos. Y bueno, en Hebreos capítulo 11 tenemos el salón de la fe. Dice que por la fe Abraham, por la fe José, por la fe Noé hicieron actos de fe. A Noé se le dijo, va a haber un diluvio, construye un arca. Nunca había llovido. ¿Y qué hizo él? Por fe empezó a construir un arca. Así que, hermano, quiero decirle que muchas veces el Señor nos va a ir dando respuestas a nuestras vidas, nuestras solicitudes, nuestras peticiones, de la manera que usted y yo vayamos avanzando y vayamos dando pasos. Por eso es de que debemos de atrevernos a creer. Y eso es lo que vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Sabe? Muchos de los hombres que vieron la gloria de Dios, o muchos de los hombres que han sido testigos de manifestaciones, de grandes milagros del poder de Dios, o cualquier persona que ha hecho grandes prodigios en la palabra del Señor, han sido hombres y mujeres de fe. Amén. La fe le lleva a uno, la fe llevó a Pedro a decir, por fe, Señor, el Señor estaba caminando sobre el agua. Por cierto, estamos, hermanos, haciendo un paréntesis. El pastor está predicando los días martes los milagros, las señales en el Evangelio de Juan. Y no logré comprender bien, ¿verdad? Entonces al final decidimos hacer un paréntesis en esto. Creo que, no sé si había terminado la alimentación de los 5,000, pero creo que seguía el siguiente. Y si no me equivoco y si mal no recuerdo, es cuando Jesús va caminando sobre el agua. Y entonces, cuando Jesús está caminando sobre el agua, de los discípulos que hay ahí, de todos los discípulos, solo uno le dice, Señor, ¿puedo ir yo donde tú estás? Pero habían varios ahí.
Marcos y Mateo también narran ese suceso, y de hecho dicen de que cuando vieron eso se asustaron, se espantaron. En Mateo dice que ellos dijeron: un fantasma viene. En Juan no lo narra de esa manera, pero el punto es que cuando reconocieron y él les dijo: soy yo, soy Jesús, de todos los que estaban ahí, solamente uno dijo: Señor, ¿puedo ir y yo caminar en el agua? ¿Qué fue eso? Fe. Algunos de nosotros, de todos los que estamos acá, ¿cuántos de nosotros vamos a tener fe para poder hacer eso? Y oiga, hermano, quizás algunos de los que estamos acá esta noche estamos listos para dar un paso de fe y vamos a poder dar ese paso agigantado de fe. Quizás otros lo estamos dando en este momento, o quizás otros lamentablemente nunca vamos a dar ese paso de fe, de poder ver y creer lo que el Señor quiere hacer. Así que quiero pedirle, hermano, que cierre sus ojos conmigo, me acompañe y podamos orar y entregarle ese tiempo al Señor de su palabra. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, tu palabra es clara, bendecimos tu palabra que la has dejado para poder hablar, confrontar, redarguir nuestra vida. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todos los que estamos acá reunidos esta noche podamos ser exhortados, alimentados, bendecidos con tu palabra, mi Dios. Por favor, hazlo en mi vida. Habla, Señor, a mi corazón. Gracias, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Estaba pensando que hace poco jugó la selección de El Salvador con Estados Unidos y le sacó un empate. Y luego no recuerdo con quién jugó El Salvador y ese mismo día jugaba Honduras. No recuerdo con quién, pero el punto es que varios son buenos para hacer pronósticos, ¿no? Y ese día El Salvador lo habían goleado, y entonces estábamos precisamente en una reunión con algunos hermanos de la iglesia, de líderes, y algunos hermanos empezaron a decir: hoy gana Honduras, hoy gana Honduras. Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que pues el pronóstico no fue acertado porque lamentablemente, al igual que la selección de El Salvador, perdió. Algunas personas pronostican resultados de partidos de fútbol, algunas personas pronostican el clima. No sé qué ojo tienen las abuelas, ¿se ha dado usted cuenta? Algunas, hoy va a llover, dicen, y está completamente abierto, vean, un sol, y llueve. Buenas para hacer pronóstico algunas personas, no sé de dónde lo sacan. Y a veces, ¿verdad?, con todos los sistemas que tienen algunos eso, hermano, eso. No le atinan al clima, y una persona, ¿verdad?, dice: hoy va a llover, hoy va a ser esto, y pasa. Ahora, a veces somos buenos para poder pronosticar ciertas cosas, cualidades, eventos que van a suceder. La pregunta para nosotros esta noche es: ¿qué pronóstico tenemos para nuestra vida? ¿Cómo pronosticamos nuestra vida? ¿Hacia dónde la estamos viendo? ¿Qué rumbo vamos a dirigir? ¿Qué cosas debemos de redireccionar en nuestra vida? Y eso va a ser y va a depender de la manera en la que ustedes y yo, hermanos, activemos nuestra fe. Si nosotros activamos nuestra fe y vemos bajo la perspectiva divina, nuestro pronóstico va a ser bueno porque me estoy dejando guiar por lo que el Señor quiere para mi vida. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios tiene planes de bien para nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero si mi perspectiva es mala, es incorrecta, y yo no tengo fe en mi vida, que le he depositado mi vida, mi confianza al Señor, posiblemente el rumbo de mi vida va a fracasar, porque no he puesto mi confianza en el Señor. Y eso dice la palabra de Él: la confianza vuestra debe de estar en Dios. Y por eso, de hecho, ¿verdad?, también dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando ponemos nosotros y depositamos nuestra confianza en las personas fallan. ¿A cuántos nos han fallado aquí, verdad? Todas lloramos y nos ponemos a hacer cuenta de cuántas veces nos han fallado, de cuántas veces nos han herido. Pero nuestra fe y nuestra convicción debe de estar en el Señor. Y entonces tendremos la seguridad, la certeza que Dios va a llevarnos a puerto seguro. ¿Qué es lo que ha de venir? Por eso, hermanos, esta noche vamos a estudiar un personaje que es emotivo, atrevido, una persona de fe. De esas que a mí me gusta estudiar, de esas personas con las que a mí me gusta ser rodeado. No sé usted, hermano, pero a mí me encanta mucho ser rodeado de personas de fe, personas que, ¿verdad?, que tienen esa buena, llamémosle vibra, esa buena actitud, esas buenas ganas. Pues se fijaba usted, a veces yo tenía una tía, ella ya descansa en paz, y a mí no me gustaba visitarle a mi tía, porque, espero ninguno de mis primos me esté viendo. Pero yo le decía, ¿no? Pero a veces yo llegaba donde mi tía y es que me presentaba una de quejas, hermano. Ay, es que esto, y es que lo otro. Y entonces yo decía: yo no quiero ir porque es que siempre me presenta quejas. Y a mí me gusta estar rodeado de personas que me dicen: te va a ir bien porque Dios está contigo.
A mí eso me gusta, ¿verdad? Y son cosas en las cuales debemos de cambiar nuestra óptica. Pero se ha fijado, hay personas que a veces todo está mal, todo está mal, todo está mal y todo está mal. No está mal de lote ni está mal nada, no, está mal. Y entonces esta persona de la que vamos a hablar ahora, o al menos estos dos personajes, fueron personas que dijeron: vamos a creer lo que Dios quiere que creamos. Así que quiero invitarle, hermano, a que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, en el tercer libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, perdón, en el cuarto. Números capítulo 13, Números capítulo 13. Le voy a contar un poco el contexto de lo que está pasando en este momento, lo que está sucediendo. Siempre antes de poder leer la palabra del Señor, me gusta explicar más o menos cómo están las situaciones, cómo está la cosa, para que podamos estar todos en sintonía de lo que está pasando. Bueno, hermanos, vemos acá en esta imagen en pantalla al pueblo de Israel, el escenario que él tenía. El pueblo de Israel salió de Egipto, todos sabemos eso. Atravesaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí, había una promesa que el Señor había hecho. La meta del pueblo de Dios era Jericó, era la tierra prometida, Canaán. Y el pueblo de Israel ya estaba esperando su milagro, ya de hecho se le había prometido eso, estaba cerca de la tierra. Pero antes de llegar a su tierra prometida, antes de poder hacer toda esa travesía, se dice, y Dios les da un mandato, le dice en Números capítulo 13, versículo 1, dice el Señor a Moisés: detente, yo lo que quiero es que ustedes vayan y que reconozcan esa tierra que yo les voy a dar. Yo se las voy a dar, pero quiero que ustedes la reconozcan. Y hacen ahí una pequeña parada, un pequeño stop. Y Dios pide que no manden a cualquier 5 de yuca, que no manden a cualquiera ahí, ¿verdad? Vos vas a ir, anda. No, dice la palabra del Señor, si usted sigue leyendo en estos capítulos, en el capítulo 13, un poquito más adelante, que Dios pidió que estas personas fueran personas capacitadas, fueran personas que estaban más fuertes, más capacitados, más preparados física, psicológica, intelectualmente que los demás. De hecho dice que eran príncipes los que iban a ir a visualizar la tierra prometida que existía ahí. Lo mejor de cada tribu, un grupo perfecto, gente preparada, un grupo élite, un grupo, hermanos, ¿verdad? Calidad, de los buenos, no de los malos, habían escogido lo mejor. Y veremos entonces el reporte de los espías. Veremos el reporte de los príncipes, ya entramos ahí en contexto. Entonces, hermanos, vamos a adelantarnos hasta el versículo 26. Ya entramos en contexto, capítulo 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Avancemos, hermanos, hasta el versículo 26, versículo 26 hasta el 33. Y dice: y anduvieron, ellos ya fueron a ver la tierra, ya llevaron los binoculares, ya, ¿verdad?, sacaron el mapa, sacaron las muestras de verdad de la tierra, tomaron los frutos y venían de regreso. Y entonces el informe de la exploración dice, versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente de verdad fluye leche y miel, y miren, este es el fruto de ella. Versículo 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalet habita en el Negev, y el Eteo, el Jabuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30. Entonces Caleb, el hombre de fe, esos personajes tenían fe, Caleb y Josué, eran tipos que no veían lo que las demás personas estaban viendo.
Dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Qué interesante esta escena que está ahí. Es interesante, hermano, porque se supone que 12 espías eran preparados, eran hombres que conocían al Señor, venían de Egipto, venían de ser prisioneros, venían de vivir una vida de esclavitud, y no solamente venían de vivir una vida de esclavitud, sino que también venían de ver los grandes milagros que el Señor había hecho. La nube que se mantenía, ¿verdad?, sobre ellos, todo lo que el Señor había hecho, la forma en la que les había provisto el maná, todo aquel cuidado, eran hombres preparados. Y van, y de todo ese grupo selecto, 10 dicen: no se puede. Y solamente 2 dicen: sí se puede. Hay una gran diferencia entre ellos. 10 espías dicen no, 2 espías dicen sí, 10 dan un mal pronóstico, 2 dan un mal pronóstico, 10 dan un mal informe, solamente 2 dan un mal informe. Y en algunas ocasiones, hermano, de nuestra vida, de nuestro diario vivir, ustedes y yo vamos a decidir qué pronóstico vamos a traer cuando nos encontramos enfrente de una situación difícil en nuestra vida. No sé si me entiende. Ustedes y yo vamos a poder decidir si estamos como los 10 espías que venían derrotados o como aquellos 2 espías que estaban llenos de fe. Usted va a decidir. Por eso le decía que la fe es accionar, que debemos de atrevernos a creer. Y yo, hermano, quiero animarle esta noche a que usted no sea como los 10. Yo quiero animarle a que usted sea como aquellos 2. ¿Sabe por qué, hermano? Porque necesitamos fe para poder hacer esto. Así que esta noche quiero compartir 3 aspectos, 3 principios básicos que podemos rescatar de estos versículos que vemos ahí y un poquito del capítulo 14 también. Y por eso quiero hablarle referente a lo que está en pantalla, que ustedes y yo debemos de ser gente de fe. Diga conmigo: gente de fe. Dígale a la persona que está al lado: usted debe de ser gente de fe. Levantamos nuestras manos, hermanos, como un ejercicio. Señor, yo quiero ser alguien de fe, creyendo lo que dice. Y ya vamos a ver qué implicaciones tiene ser gente de fe. Gente de fe. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque, ¿sabe? No se necesita fe para ver lo malo, ¿cierto? No se necesita fe para dar un mal reporte. No se necesita para fe decir: ay, me voy a morir. No se necesita fe para decir: estoy en quiebra. No se necesita fe para decir: ay, verdad, ya mi familia ya está. Para eso no se necesita fe, ¿cierto? No, y que eso es lo más fácil decir. Cuando ya estamos, ¿verdad?, en medio de una situación, tribulación, problema, cual sea, grande, pequeño, chiquito, mediano, para poder mencionar lo malo no se necesita fe. Para poder ver lo opuesto a las cosas es donde necesitamos activar nuestra fe. Y ese es un gran reto, porque imagínense, ¿verdad?, ver aquellos aspectos, aquellas cosas donde realmente no hay. Vuelvo al ejemplo de Noé. ¿Qué fe tuvo que haber tenido Noé? Piensen esto. O sea, el Señor le dice, se le aparece: Noé construyó un arca. Creo que si se me hubiera aparecido a mí, yo hubiera pensado decir: ¿y un arca? ¿Y por qué voy a construir un arca si ni llueve, ni hay huracán? ¿Por qué voy a hacerlo? Pero la fe lo llevó a él a decir: hey, voy a empezar a construir. Él no sabía, pero solamente era un mandato que él tenía. Así que, hermanos, aquellos 2 hombres tuvieron fe. Y por eso es que vamos a estudiar lo que la gente de fe hace. Y vamos a rescatar 3 principios claves esta noche. Número 1, la gente de fe obtiene la información correcta. La gente de fe obtiene la información correcta. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, de hecho, hermano, cuando ellos regresan, acabamos de leer según la palabra, los hechos, lo que ellos reportaban era real. Habían gigantes, amén. Había ciudades fortificadas. Dios
los había mandado a ellos y ellos dijeron, ok, vamos a ir, pero venimos con esto. Sí es cierto, si hay fruto, hay suficiente, ¿verdad?, para poder trabajar, poner nuestro ganado, hay pasto, y todo parecía muy bien. Y ellos trajeron un reporte que era certero, pero se les olvidó algo. ¿Saben ustedes qué se les olvidó? El informe completo. Ver toda la perspectiva, no solamente ver, ¿se recuerdan, verdad? Aquel versículo donde va a ser ungido, que Dios ve lo que el hombre no ve. Y ellos vieron solamente lo que, estos 10 vieron solamente lo que sus ojos alzaban a ver. Pero 2 vieron el informe completo. Quiero que usted vea, y me van a ayudar ahí los hermanos de... acá estoy, perdón. Números capítulo 13, versículo 2. Vayamos, regresemos a donde iniciamos. Números capítulo 13, versículo 2. Mire qué poderoso esto. Versículo 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, ya hablamos de esto al principio. Versículo 2, está en pantalla y usted puede verlo en su Biblia. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, ¿qué dice el Señor? Hermanos, ¿qué dice? Yo doy a los hijos de Israel. Hermanos, el Señor ya había dado la tierra. Lo único que les estaba diciendo, vayan y reconozcan lo que va a ser de ustedes. Y ese es la fe. Ver la información correcta no solamente es ver el diagnóstico médico, ver la situación, ¿verdad?, la crisis bancaria, es ver lo que la palabra del Señor dice que hay en ella. Amén. No sé si me entiende. Ver la información correcta es lo que ya el Señor ha dicho en su palabra, y yo como hijo de Él voy a gozar de ese privilegio. ¿Me entiende? La información correcta no solamente es aquellas cosas que nuestros ojos van a ver en algo. La información correcta no solamente es aquellas cosas que podemos percibir, que son tangibles. La información correcta es decir, ok, esto es lo que está pasando humanamente, pero voy a ir a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Eso es lo más poderoso que puede existir. Muchas veces estamos, ¿verdad?, viviendo días difíciles, lo mencionaba el día domingo, tiempos muy, muy difíciles en muchos aspectos de la vida. Y oigan, tener fe es dar pasos de fe. Decir, a una hermana de El Salvador hace algunos años, ella se llama Sarita, tenía una panadería y las panaderías empezaron a crecer, empezó a poner una panadería, después empezó a poner otra, y después empezó a poner otra, y así. La hermana fue prosperada con su venta de pan. Y entonces un día le cae esa famosa llamada, usted ya sabe cuál es, ¿cierto? La famosa llamada de un número desconocido y le dicen, señora, doña, ya la tenemos ubicada, ya la tenemos localizada. Y si usted ya sabe, ¿verdad?, esas palabras que suelen pasar. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Ese era el panorama, ¿no? Esa era la situación, esa era la problemática. Pero ella cuenta parte de su testimonio en su iglesia, pasó ya hace un buen par de años en El Salvador, y dice que le dijo, mira, hijo del diablo, a mí no me vas a andar amenazando. Mi dinero es de Dios, yo mi ofrenda se la doy a Dios, mi diezmo se lo doy a Dios, y mi vida está en manos de Dios, así que vos no me vas a tocar y no vas a hacer nada. Y le habló con una autoridad. ¿Qué es eso, hermano? Ser una mujer de fe, porque está creyendo lo que dice la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es tener un informe completo y correcto, porque no solamente me voy a ir con lo que está pasando afuera. Amén. Y en la vida nos vamos a encontrar con situaciones adversas, de dificultad, cualquier razón. Pero si nosotros solamente, hermano, vemos lo que vieron los espías, hay gigantes, no vamos a lograr. Pero se les olvidó que en el versículo 2, Dios ya había dicho, solo vayan y reconozcan. Eso es lo que tienen que hacer, reconocer. Y a veces, hermanos, nosotros decimos, yo no puedo, es que tengo miedo, no soy capaz. Y la información correcta es el uso de la fe. La información correcta es el uso de la palabra. ¿Qué dice la Biblia sobre las promesas? A 10 espías se les olvidó aquellas promesas en el versículo 2 que ya se les había dado. Así que, hermano, si usted quiere ser una persona de fe, tiene que creer también lo que dice la Escritura. Amén. Eso va a ser clave para nuestra vida. Y lo que ellos habían dicho era cierto.
Pero mire qué poderoso lo que la palabra del Señor dice. No sé si usted, pero le quiero recordar esta noche, hermanos, porque la palabra del Señor dice que la realidad, ¿verdad?, para el hombre no es posible, pero tenemos que saber que Dios todo hace posible. Lee por favor conmigo Lucas capítulo 18, versículo 27, dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, el que es posible para Dios. Es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, yo recuerdo que cuando yo pasé mi accidente hace 8 años, precisamente un 10 de septiembre del 2013, yo perdí mi ojo izquierdo. Y recuerdo que lógicamente vienen esos momentos de crisis, de tribulación, de tristeza, y hubo un momento bien fuerte, porque me dijeron que yo a consecuencia de eso iba a perder la vista. Y eso, hermano, sí me tiró al piso. Eso sí fue una situación crítica, porque me desboronó. O sea, ok, ya había perdido el ojo y lo asimilé, vaya pues, ya perdí el ojo. Pero cuando me dicen, vas a quedar ciego, eso, hermano, por consecuencia de algo, me dijeron a un hombre médico que puede pasar en 3 meses, en 3 años, en 10 años, ¿verdad? Algo que tenía que ver con los anticuerpos, no recuerdo el nombre médico. Pero lo que recuerdo que cristalizó fue, empezó a sacar todas las promesas de la Biblia. Y empezó a llevarme todas las promesas de la Biblia. Y al empezar a leer todas las promesas, no de lo que decía el doctor o de lo que decían los médicos, las promesas que decían la Biblia, mi alma fue aliviada. Se los puedo decir, doy testimonio de eso. Mi alma fue aliviada, mi carga fue aliviada, porque es lo que la palabra dice. Por eso, hermano, vea lo que está en pantalla. Mire, todos conocemos este versículo, un versículo de gozo, de regocijo, Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. El apóstol Pablo decía: bueno, he tenido mucho, no tengo nada, pero yo estoy feliz porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías capítulo 41, versículo 10: no temas, dice el Señor. Iglesia, esto es para nosotros esta noche. Tómelo de parte del Señor, amén. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alguien dice amén a esto esta noche. Dice amén. Siempre voy a estar contigo. Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes en todas estas cosas, que dice, somos más que vencedores. Y hermanos, podríamos hablar de muchos versículos que nos alientan y nos dan fortaleza en tiempo de adversidad. Amén. Por lo tanto, hermano, debemos de creer lo que la Biblia dice. Quiero que hagamos otro ejercicio esta noche. Levante sus manos, por favor, ahí donde usted está, y diga: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Amén. Que así sea, Señor, en tu nombre. Así que, hermano, no seamos pesimistas. Yo no tengo la capacidad, pero Jehová tiene la capacidad. Yo tengo límites, pero Dios es ilimitado. Y esa es la promesa que tenemos como hijos de Dios. Hermano, ¿qué dice tu fe? Segunda cualidad de una persona de fe: la gente de fe calla la incredulidad. Vamos terminando, hermanos. La gente de fe calla la incredulidad. Quiero que veamos siempre Números. No vamos a poder leerlo todo, le animo a que en casa vaya desde Números 13, o bueno, todo, hasta el 14. Es muy lindo lo que sucede. Números capítulo 13. Hermanos de Ministerio de Alabanza, vamos a ir terminando. Versículo 30, número 13, 30. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Hermano, siempre van a haber personas, a veces incluso familiares cerca de nosotros, compañeros de trabajo o personas que están ahí, que van a decir: no, estás loco, estás loca, es imposible. Pero el hombre de fe dice: mi Dios lo va a hacer. La mujer de fe dice: no, yo sé que lo va a hacer mi Dios. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá tenemos testimonios de fe? Gloria al Señor por eso. ¿Y sabe qué es lo triste de esto? Un paréntesis dentro de esto.
que el pueblo de Israel venía de ver la mano de Dios. Sabemos eso, ¿no? El pueblo de Israel venía de ver los milagros del Señor. De hecho, acá déjenme buscar, en el versículo, en el capítulo 14, vaya conmigo al capítulo 14, no está en pantalla, dice versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y a nuestras mujeres y a nuestros niños sean por presa? Y mire el versículo 4, y decían a uno a otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Pero el hombre de fe dice: se callan, porque Dios va a obrar, Dios lo va a hacer. Las personas, hermanos, de buen pronóstico, la gente de fe, habla en pro y cree la palabra. Ahora, quiero decirle algo con mucho respeto y entendiendo el contexto que está acá. Quiero que vaya a Números capítulo 14, Números capítulo 14, versículo 27. Hermano, si usted y yo tenemos falta de fe y no tenemos nada bueno que decir, mejor quedémonos callados. ¿Me entiende? Mire lo que dice 14:27. 14:27 dice: el Señor es Dios. 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, de que de mí se quejan? Hermano, Dios escucha lo que nosotros decimos. Dios sabe cuando no hay fe en nuestro corazón, ¿me entiende? Dios, y a veces esta batalla de la fe es difícil. Estamos con los hermanos que están en IVAD estudiando en el Instituto Bíblico en la materia de neumatología, el estudio del Espíritu Santo, y están los dones espirituales narrados en Primera de Corintios capítulo 12, y ahí hay ciertos dones, ¿no? Don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de discernimiento de espíritus, don de hablar en lenguas, don de interpretación de lengua, don de sanidades, don de hacer milagros, pero también menciona el don de fe. Y no está hablando de la fe salvadora que tenemos o de la fe de cambio, está hablando de un don de fe. Quiero decirle, amada iglesia, que necesitamos, todos los dones que son para beneficio de la iglesia, amén, son para beneficio del cuerpo de Cristo. Pero necesitamos tener ese don de fe, de creer en que las cosas sobrenaturales van a pasar, porque es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no sé, hermano, qué usted está pasando, esperando o luchando en usted. Pudiera ser una situación emocional, pudiera ser una situación de pecado, no lo sé, pero es la fe, decir, va a cambiar y voy a tener la fe que el Señor va a obrar en mí. Porque muchos de nosotros decimos: nunca voy a cambiar, no lo voy a lograr, y puedes estar deteniendo tu bendición ahí. Porque ¿qué fue lo que pasó con estos hermanos, con los 10 espías? ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó? ¿Me ayudan, por favor? Se me olvidó. Cayeron muertos, no entraron. Y le dijo el Señor: ¿saben qué? Aquellos que creyeron no van a entrar. ¿Me entiende? O sea, el no tener fe, el no creer en algo que el Señor ya ha hecho, puede a veces hacernos retroceder en algunos aspectos. Por eso, hermano, creámosle al Señor lo que Él ha de hacer. Y por eso vuelvo a decir, hermano, si no tenemos nada bueno que decir, es mejor callar. Terminamos. Una persona de fe, número 3, la gente de fe anuncia la victoria. ¿Cuántos dicen amén a esto? La gente de fe no ve el problema, dice: la victoria es mía, la victoria es de Dios, amén.
Y eso es lo que hace la gente de fe, anuncia la victoria, deja de ver el panorama, deja de ver lo crítico, deja de ver la pandemia, ¿cierto? Deja de ver la crisis. La gente de fe dice, el Señor va a hacerlo. Terminamos, hermanos. Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Versículo 6. Versículos 6, 7, 8 y 9. Y qué poderoso es esto. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Era una forma de decir que estaban ellos tan tristes, ¿no? Desgarraron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y mire, la gente de fe anuncia la victoria. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. El amparo del Señor se había apartado de estas personas. Y dice: con nosotros está Jehová, no temáis. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos le dan una fuerte ofrenda de palmas al Señor? Conmigo está Jehová, no temáis. Iglesia, contigo está Jehová. Hermano, contigo está el Señor. No temáis. Hay mucho que hablar y rescatar de esto. Luego en el versículo 10 dice que cuando ellos hablaron, la multitud habló de apedrearle. Imagínense, hermano, qué rebeldía había en el pueblo. Algunos en el cristianismo, en nuestra vida diaria, son espías negativos. Son espías que no. Viaje misionero, 100 zapatos, no, muchos. Pequeño ejemplo. Podrían ser cosas más reales, más sinceras. Y otros, hermanos, como los que hay en iglesia en el Faro, serán espías positivos. Serán aquellos que verán la fe, que verán con ojos de fe. ¿Sabe? Josué anhelaba su victoria. Caleb también anhelaban esto. Quiero decirle, ¿qué proclamamos nosotros? ¿Qué proclamamos en el momento de prueba, en el momento de aflicción, de angustia? ¿Qué proclamamos? ¿La victoria o la derrota? ¿Se ha fijado? La otra vez vi de esos memes, famosos memes, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que, y es algo tan cierto, la mayoría de mis contactos son de la iglesia, así que lo tuve que haber visto de alguno de ustedes, no de acuerdo de quién? Pero dice, uno va al hospital y dice: usted tiene una enfermedad, pero no es nada grave, se va a recuperar. Me voy a morir. Haciendo ejercicio se va a recuperar. Me voy a morir. Cambiando su dieta se va a recuperar. Me voy a morir. Somos así, ¿verdad? Nuestra humanidad es tan que siempre es así. Siempre vemos y nos imaginamos el peor escenario, ¿cierto? Cualquier cosa es ay no, esto va a pasar, me van a embargar, me van a hacer esto, lo otro, y siempre nos vamos al peor escenario. Pero una vez más digo, ¿qué proclama nuestra boca? ¿Qué hay en nuestro corazón? El hombre de fe no ve eso, la mujer de fe no ve eso. Recuerde, hermano, los 3 principios que hemos aprendido esta noche, y la persona de fe anuncia la victoria.